El olor fue lo primero, no a polvo o a humedad de casa vieja. Era un aroma más denso, una mezcla de tabaco rancio, hierbas secas quemadas y algo metálico, como cobre oxidado. Era el perfume persistente de la cabaña, el último aliento de mi abuela. Me la heredó a mí, el nieto que nunca visitó. Un terreno alejado, metido en las faldas de la sierra, rodeado por un bosque de pinos torcidos y silencio. Nadie en la familia la quería, ni siquiera muerta. Yo fui el único que aceptó. Al entrar, la madera crujió bajo mis botas como si se quejara. La cabaña era oscura y baja de techo. Las pocas ventanas miraban hacia el oeste, forzando la luz a entrar solo al atardecer. Los lugareños, la media docena de almas que vivían en el pueblo más cercano, no me dirigieron la palabra. Solo miradas largas y frías, como si yo ya estuviera marcado. Ella había muerto sentada en su sillón de mimbre, frente a la chimenea apagada. Cuando la encontraron, sus manos huesudas aún sostenían una pequeña caja de madera de ébano. La caja no estaba allí cuando yo llegué. Durante los primeros días me dediqué a desempacar lo necesario y a ignorar los murmullos de la leña que no ardía. Traté de abrir las ventanas, pero el hedor se había impregnado en la misma madera, la misma tierra. Era un olor a ritual, no a abandono. Una noche, mientras limpiaba el único estante de libros que había, mis dedos rozaron un punto hueco. Detrás de una colección de atlas antiguos, encontré la cerradura de una puerta diminuta, no más grande que una caja fuerte. Era de hierro puro, forjada a mano. Mi abuela siempre fue reservada, pero esto iba más allá de la privacidad. Era un secreto guardado con malicia. Me tomó 2 horas forzar la cerradura con una barra. El metal cedió con un gemido seco, y al abrir, no hubo un golpe de aire estancado, sino una bocanada de frío. Un frío profundo, viscoso, que no pertenecía al clima. Era el frío de un vacío que succionaba el calor de mi pecho. El miedo me atravesó el cuello, un toque de garra helada. En ese instante solo pensé en una cosa. Si el mundo se ha ido a negro, si este lugar es un pozo donde la señal de vida se pierde para siempre, al menos que quede un rastro. Si el miedo te ha tocado el cuello, haz un gesto rápido, un me gusta, que ilumine un momento la cabina. Que alguien sepa que este silencio fue interrumpido. Porque si no lo haces, nadie sabrá que se tragó mi voz. Solo había un taburete y una mesa de piedra dentro del compartimento. Sobre la mesa, una vasija de barro negro con restos de ceniza y un solo objeto, un cuaderno. Un diario forrado en piel que parecía haber sido curada al sol durante décadas, tan seca que mis dedos se erizaron al tocarla. Lo abrí temblando, no por el frío, sino por la repugnancia. No había frases completas, no como un diario normal, solo listas, nombres y fechas. Elías Cobonte, 17 de abril. Lorena C., primer ciclo lunar.
el pequeño de los Vargas, Luna Nueva. Eran nombres de personas que yo recordaba vagamente del pueblo, o de las pocas historias que la familia me había contado sobre los vecinos. Todos tenían algo en común. Eran personas que habían desaparecido sin dejar rastro en la zona. La policía siempre cerraba los casos como accidentes o huidas. Mientras pasaba las páginas, noté una mancha recurrente en el borde inferior. No era tinta, era tierra o ceniza, y junto a ella una frase escrita con una caligrafía temblorosa, repetida hasta la obsesión. La tierra siempre pide. La tierra siempre pide. Dejé el cuaderno en la mesa. Mi aliento formaba una pequeña nube de vaho en la luz de la linterna. Escuché un sonido. No venía de la pared ni del suelo. Venía de arriba. Era un rasguño lento y pausado, metálico, como si alguien arrastrara una pala por el tejado de la cabaña. Pero la cabaña solo tenía un piso. Encima de mí solo estaba el tejado. Levanté la mirada hacia el techo de madera, esperando que fuera solo un animal. Pero el sonido se detuvo justo encima de donde yo estaba. Y entonces, con una fuerza que hizo temblar el polvo, la madera de arriba gimió, como si algo de peso inhumano se hubiera dejado caer. Volví al cuaderno. Tenía que haber una explicación, una pista. En la última página, la caligrafía ya no era temblorosa, sino firme y limpia. Era la letra de mi abuela en sus últimos años, la que usaba para firmar las cartas de Navidad. Bajo el título El último ciclo, había solo un nombre escrito con tinta fresca, todavía brillante y oscura. El nombre era el mío. Mi nombre. Estaba escrito allí, al final del cuaderno, con una caligrafía que conocía. No era una amenaza, era una declaración, una fecha de vencimiento que mi propia sangre había firmado. El frío de la pequeña habitación se hizo insoportable y el rasguño metálico regresó, esta vez más cerca, más impaciente. Ya no era sobre el tejado, era dentro de la estructura, entre los muros, raspando la corteza de la madera vieja. Salté hacia atrás, pateando el taburete. La vasija de barro negro cayó al suelo, esparciendo ceniza fina. Me arrodillé instintivamente para recogerla, y fue entonces cuando la linterna reveló una hendidura en la piedra de la mesa, un hueco milimétrico. Metí los dedos, sintiendo la humedad del subsuelo. Tiré de la piedra, que estaba apenas encajada. La tapa cedió con un chasquido de ventosa, revelando un espacio seco. Y allí, oculta en un lecho de sal marina y hojas de pino, estaba la caja de ébano que se suponía que mi abuela tenía en las manos al morir. La abrí. Dentro solo había dos objetos: una llave antigua de hierro forjado, gruesa y pesada, y un cuchillo de obsidiana. La hoja no tenía filo, sino que terminaba en una punta roma y curva, como una garra petrificada. Al tocarla, sentí un hormigueo frío.
una vibración baja que parecía resonar con el rasguño en la pared. La llave era idéntica a la que cerraba la puerta del sótano, siempre sellada en la cocina. El lugar al que nadie entraba, el último refugio del hedor a ritual. Salí de la habitación secreta con una prisa torpe. El aire de la cabaña principal me pareció tibio, casi acogedor, en contraste con el frío que había tragado el compartimento. Fui directo a la cocina, buscando la puerta de madera oscura bajo la despensa. Inserté la llave. El mecanismo gritó al girar, un sonido que partió el silencio de la noche como un cristal. La puerta se abrió a una oscuridad que no era solo falta de luz. Era una negrura activa, un bostezo. El olor a cobre y tierra mojada era abrumador ahora, mezclado con un dejo dulce, nauseabundo, a carne descompuesta. Bajé los 3 escalones de piedra resbaladiza. El sótano era solo un agujero poco profundo, con piso de tierra y raíces. En el centro, una gran losa de piedra irregular, como una lápida sin marcar, era la única cosa fuera de lugar. A la luz de mi linterna, regresé al diario de la abuela. Tenía que haber más, y lo encontré, una nota final oculta bajo el forro de piel rasgado. El trato fue claro. La línea de sangre ofrece, y la tierra protege. Los nombres son la deuda. El pago es la memoria y el ciclo. Si el portador falla en el tiempo, la deuda se transforma. La tierra ya no pide vidas ajenas, pide al último de la sangre. Comprendí la lista de nombres. No eran las víctimas de mi abuela. Eran los parientes lejanos, los de la línea de sangre que vivían cerca y habían desaparecido. Eran aquellos que ella no había podido proteger. Habían fallado en mantener el ciclo. Y ahora, el último de los nombres en la lista era el mío. En ese momento, la losa de piedra en el centro del sótano emitió un gemido profundo, grave, que resonó en mis huesos. La tierra respiró. Vi cómo una grieta se abría lentamente en el centro de la losa. No era una grieta de ruptura, sino de carne. El rasguño regresó, más fuerte, acompañado de un sonido húmedo, como si algo pesado y viscoso se estuviera arrastrando. El sonido ya no venía de los muros ni del tejado. Venía de la tierra, de abajo de la piedra. La grieta se ensanchó otro centímetro. Y en la oscuridad inferior, húmeda y absoluta, algo se movió. Algo que refulgía brevemente bajo el haz de mi linterna, como el destello de un ojo que se acababa de abrir después de siglos dormido. El ojo no me miraba. Miraba la punta del cuchillo de obsidiana que yo sostenía. Caí de rodillas. El hedor a ritual y sangre me llenó la garganta. La abuela no era una bruja. Era una contadora de deudas, una guardiana que ofrecía vidas para proteger a los suyos de lo que vivía aquí. El trato ya estaba roto. La tierra estaba harta de sustitutos.
La losa se levantó otro poco, ahora lo suficiente para que el hedor me golpeara con toda su fuerza. Azufre, putrefacción y hambre antigua. Intenté correr, pero mis pies estaban clavados a la tierra, no por el miedo, sino por una fuerza magnética, una atracción de sangre. Levanté el cuchillo de obsidiana, mi respiración convertida en sollozos entrecortados. No era un arma, era la herramienta para el último pago. El ojo brilló de nuevo bajo la losa, y entonces escuché una voz. No era un susurro, sino un pensamiento frío y seco que se insertó directamente en mi mente. La voz de mi abuela. Ya es tarde. Tú eres el último ciclo. Y yo supe la verdad. El cuchillo no era para mí. El cuchillo era la llave de inicio para buscar al próximo, para empezar el ciclo de nuevo, si quería sobrevivir al hambre que venía de la tierra. Pero no quedaban parientes, no quedaban vecinos, solo el silencio. Solo yo y la deuda. El último de los Vargas había sido listado, y la tierra, por fin, tenía a su hijo pródigo de vuelta. La losa se levantó un poco más, y la sombra que salió no tenía forma, solo dientes.